Yo les voy a hablar de un tema que me apasiona, que es el trauma ocular, y me dijeron hablar de reconstrucción del segmento anterior. Estuve buscando un poco de bibliografía, la cual no existe como tal, por eso quise definir un poco a qué llamamos reconstrucción del ojo, del segmento anterior en este caso. La reconstrucción vendría a ser la acción de volver a construir algo que existía, pero que desapareció, fue destruido. En estos casos que voy a hablar, por trauma, la mayoría, y ¿de qué hablamos cuando hablamos del segmento anterior? Es algo que tampoco está totalmente definido. ¿A dónde empieza el segmento anterior? Aparentemente, bueno, por lo que veo, por lo que podemos saber, el segmento anterior incluye casi todo lo que es la parte anterior del ojo, incluye la superficie ocular, la córnea, e inclusive lo que funciona como una unidad, superficie ocular y córnea, inclusive la conjuntiva tarsal y vulvar, incluye también el iris y el seno camerular, lo cual los especialistas en glaucoma, que muchos están habituados al manejo del glaucoma postraumático, incluye el cristalino y todo lo que es la esclera anterior a la par plana. Este es un caso, un ejemplo, una exsignaría penetrante abscedada, el cual, bueno, hubo que reconstruirle el segmento anterior mediante una cirugía de trasplante de córnea penetrante más catarata y con una pupiloplastia a cielo abierto simultánea. ¿Por qué es importante reconstruir el segmento anterior? Porque el segmento anterior nos provee un soporte estructural anterior del ojo. Tenemos el sistema óptico del ojo en la córnea cristalino. Existe el aparato regulatorio de la presión, el trabeculado del corpo ciliar, como ustedes bien saben. Y lo que no es poco importante, contribuye a la estética facial cuando hablamos de la reconstrucción del iris en estos casos. Mi objetivo acá de esta charla fue adquirir, que el que escucha adquiera conocimiento de la importancia del manejo oportuno de este tipo de traumas complejos, proveerles herramientas generales en el manejo quirúrgico. No les voy a hablar de técnicas quirúrgicas puntuales, sino quiero ilustrarles de una manera aleatoria en casos que he juntado de traumas de menor a mayor complejidad. Para introducción también les quiero hablar que no es lo mismo reconstruir un ojo en agudo, que es lo que no tenemos que tratar de hacer o intentar. En agudo tenemos que tratar de cerrar el ojo en forma prolija, anatómicamente. Fíjense, esta córnea fue suturada perfectamente. Fíjense cómo se ve el perfil anterior y posterior con un corte fino de la córnea, lo cual permite que este paciente con lente de contacto blando pueda, que está fáquico además, pueda tener muy bajo astigmatismo y pueda tener muy buena agudeza visual. Lo que yo pregono habitualmente es reconstruir o reparar el defecto secuelar postraumático en un tiempo diferido. Eso es lo ideal. Como fue en este caso, tuvo un trauma con aniridia de diálisis iridiana y le hice una cirugía de lente fijado a esclera con la cirugía de la diálisis y una pupiloplastia en el mismo procedimiento. Y esto es otra cosa que también, en agudo, a veces como con fines terapéuticos, nosotros lo que producimos, más que reconstruir el segmento anterior, destruimos el segmento anterior. Porque después de esto era un absceso perforado por un cuerpo extraño, y el paciente a veces cuando sale de esta cirugía dice, que usted me destruyó el ojo. Sí, bueno, pero a veces como fines tectónicos, terapéuticos, nosotros tenemos que generar, intentar salvar el ojo en el episodio agudo, en la etapa aguda. ¿Qué necesitamos para encarar el trauma del segmento anterior? Todo. Necesitamos todo lo que tengamos en un quirófano, todo. Todas las suturas posibles, nylon, prolene, Gore-Tex, agujas curvas, rectas, largas, cortas, todas las drogas que habitualmente se usan, Miostat, amcinolona, antibióticos, antiangiogénicos. Hoy existen los microinstrumentos que se usan mucho para retina. Bueno, yo los aplico y los usamos todos, los instrumentos de 23-25G para lo que es la cirugía del segmento anterior, pinzas de Utrata, hoy tenemos ganchitos, tijeras, endotijeras, portas para suturar en forma intracamerular, todo por 23 o 27, o 25 y 27 también. Iris de iris, retractores de cápsula, anillos de tensión capsular, segmentos de tensión capsular, ni hablar de toda la tecnología en aparatología, faco, vitrectomo, endoiluminación, trócares, cauterios, lentes intraoculares. Necesitamos en el trauma todo lo que hay: lente de cámara anterior, lente de cámara posterior, lentes para faquia, lentes para piggyback. Este lente que ahora se vuelve a relanzar, que es el Extra Focus, es muy útil en los casos de midriasis postraumática, se usa en forma de piggyback, la verdad que funciona muy bien. ¿Qué técnicas quirúrgicas? Bueno, el cirujano del segmento anterior
debe dominar casi todas el cirujano del segmento anterior que se quiere dedicar a trauma ocular, debería, en términos generales, o dominar todas las cirugías, o, en el caso que domine una o dos, operar en conjunto, no tener miedo en operar en conjunto con un colega especialista en esa subespecialidad. En el caso mío, yo empecé haciendo trauma antes de hacer el segmento anterior, por eso es como que fui especializándome en todas estas variantes. Yo ahora les voy a mostrar un video de 10 minutos donde les quiero mostrar un poco una serie de casos, desde más superficiales a más profundos, a más leves a más complejos. Esta es una perforación de un trauma con una vez una quemadura con melting, el primer caso, y le hice un injerto de esclera con membrana amniótica. Este es un caso de una quemadura química, de un unilateral, donde reconstruyo el limbo. El limbo es parte del segmento anterior y es fundamental para la reconstitución de un epitelio corneal sano. Por lo tanto, el SLET es una técnica simple, donde quitamos muy poco tejido del ojo sano contralateral, se secciona en pedacitos y se reconstruye. No le voy a hablar tanto de las técnicas puntuales, pero de todo lo que se puede hacer en segmento anterior en trauma. Una perforación por un absceso perforado por un trauma también, limbar en una ubicación muy difícil, ahí en esos casos, como mostré anteriormente, destruir el ojo para tratar de salvarlo a futuro. Este es un caso ya que lo ideal, tratar de reconstituir ese segmento anterior. Había sido este ojo operado en otro lugar con injertos de esclera por una gran perforación del limbo. Bueno, en este caso se planifica la cirugía, resecar todos esos injertos de esclera que le habían puesto, hacer una buena disección de la conjuntiva, una cirugía triple a cielo abierto, o sea, sacarle el cristalino cataratoso, como ven ahí, hacer la sutura de la cirugía de córnea. Este es otro caso, también una perforación donde le han hecho un recubrimiento conjuntival. Recuerden que con un recubrimiento conjuntival solo no pueden cerrar agujeros corneales muy grandes. Por lo tanto, acá se había hecho un melting de la córnea, no tenía córnea, fíjense, la córnea se destruía en la pinza, no tenía estructuralmente ningún tipo de soporte. Por lo tanto, acá, bueno, con cuidado se trata de disecar, se trata de reformar el segmento anterior, reformar el ángulo del seno camerular, tratar de liberar todas las sinequias. Acá en este caso no le saqué el cristalino porque empezó a sangrar mucho. Ahí retiramos también ese injerto, ese parche conjuntiva que le habían hecho. Este es otro caso que me llegó así, yo no sabía de qué se trataba, qué le había pasado, el paciente tampoco. Mediante técnica hoy también tenemos de imágenes, la VM, en este caso me ayudó para determinar que el ojo estaba fáquico, para determinar que no tenía prácticamente segmento anterior, el ángulo estaba todo sinequiado, es lo esperable en estos casos. Entonces ahí la planificación, lo mismo, una resección del recubrimiento conjuntival, una queratoplastia de gran diámetro, porque tenía una perforación muy grande debajo de ese injerto de esclera, y ahí tratar de liberar las sinequias anteriores, posteriores. Ahí le hice una capsulotomía con tijera, porque tenía una membrana pupilar, más que una membrana pupilar, abarcaba la cápsula anterior también, mismo que otros casos. Sacar el cristalino, hacer el injerto, poner un lente intraocular y tratar de salvar el ojo para futuro. Este es un caso donde había sido operado de catarata, un trauma penetrante, le cerraron la herida muy bien, le sacaron la catarata que estaba con una ruptura capsular anterior y posterior, le dejaron el remate de cápsula posterior. Después lo que había que hacer era reconstruir este segmento anterior, por lo tanto con maniobras sencillas, suaves, se diseca todo lo que es la sinequia iridocapsular y se coloca el lente intraocular y se realiza la pupiloplastia. Después, casos más complejos, este caso, muy mala visualización. Yo veo esta técnica y es bastante novedosa para quien no la conoce, es una técnica de retroiluminación. Acá se nos cambian todos los paradigmas, todos los parámetros que usamos para la cirugía de catarata con microscopio coaxial. Acá la luz viene de atrás, le pongo un chandelier, una luz endoiluminación por par planas. Mañana voy a hablar un poco más en detalle. Y de esa manera yo con una opacidad corneal, como ven ahí, cosa que es muy complicado operar una catarata cuando tenemos una opacidad tan grande, podemos mejorar la visualización, poder terminar la cirugía de catarata que de otra manera complica. Una cirugía con mala visualización puede provocar una ruptura capsular, dejar restos de cristalino que se vayan al fondo y con una córnea opaca difícil sacar.
En este caso salió bien la primera parte, continuamos con la segunda, hacerle un injerto lamelar anterior profundo, un DALC, y colocar la córnea. En este caso, afaquia postraumática, niridia, y ya le había hecho el trasplante de córnea, y acá esta es una lente, para el normal es una lente Carlevale, es una lente que está diseñada para la afaquia. Tiene algunos problemitas de tilting, pero la verdad que es la única lente que está hecha para la afaquia. Tiene unas patitas que se fijan en la esclera, ahí las ven, ahí se ve la patita, es una T, entonces también se hacen los bolsillos esclerales, y con técnicas bimanuales, con estas micro pinzas, se coloca la lente, después se liberan las sinequias que había en el iris con el injerto de córnea, que muchas veces se forman heridas, sinequias. Entonces ahí después reconstruir el iris, como les dije, el segmento anterior importa, aunque antes era medio frívolo decir que el iris dejáselo, cortáselo, ¿para qué sirve? Es importante para la estética de las personas, por lo tanto siempre hay que salvarlo en lo que se pueda. Este otro caso había sido referido con una hipotonía, le habían hecho una sutura de córnea, no la habían revisado tan bien o la habían suturado mal. Recuerden que las heridas o estallidos a veces pueden comprometer la esclera, hay que revisar, hacer una peritomía exploradora. Entonces le operé la catarata, una catarata blanca con intumescente, le hice la revisión de la esclera, fíjense, tenía una herida escleral enorme, mal suturada o incompleta, de forma incompleta, y se completa entonces con esto. Yo me voy a quedar corto de tiempo, hay más casos, una catarata traumática en Rosetta por un trauma contuso con luxación de alrededor de más de un cuadrante. Utilizar todo lo que tenemos, el azul tripán nos sirve para visualizar bien la cápsula. Siempre cuando hay una luxación sepan que la capsulorrexis acá en esta zona no es tan sencilla, a veces al no tener la contrapresión de la zónula se puede complicar. Siempre también aspiren la corteza del lado donde está fija la zónula y después terminar de aspirar para tratar de desgarrar, de no terminar desgarrando. En estos casos con un anillo de tensión capsular pueden lograr estabilizar ese cuadrante luxado que tenía, y tal es así que me animé a poner un lente tórico. Entonces se puede poner un lente tórico si tenemos la confianza de tener un saco capsular estable. Entonces se le coloca el anillo de tensión, y a continuación le implanto una lente tórica. Y como también un trauma contuso, tenía una nidriasis postraumática, se puede también completar la cirugía con una pupiloplastia, diferentes técnicas. Yo utilizo esta que es con esta pincita que es fantástica para retirar el hilo, es muy cómoda, antes usaba los ganchitos, los Sinski o el Kuglen. Esta pincita que es de MST es muy buena, no tengo ningún interés comercial. Utilizo el punto de 4 pasadas, lo cual me permite con una sola entrada pasar una vez por el ojo. Esto, acá hay muchos especialistas en glaucoma, no tiene que ver tanto con trauma, pero sí con reconstrucción de segmento anterior. Yo estoy operando muchos trasplantes endoteliales en pacientes con tubos o con válvulas que están colocados en cámara anterior. Acá tenía 2 válvulas colocadas, una se la tuve que cortar, la otra me inventé, no sé, se me ocurrió poner una esclera debajo para mover para abajo la cabeza del tubo y de esa manera que no le siga dañando el trasplante endotelial nuevo. Otro caso con válvula, implante de lente fijado esclera, ya tenía la válvula y una pupiloplastia. Otro caso con tubo, con válvula, había sido ya operada la catarata, el trauma, la vitrectomía, quedaba corregir el defecto del iris. Este lente lamentablemente ya Morcher no lo fabrica más, cerró, y era de mucha utilidad, es un lente con una técnica de fijación. Casos más complejos, todavía haciendo un poquito más, reconstruir el segmento anterior, en el caso de los quemados graves, bilaterales, como este caso, un chico joven, 18 años, ciego durante un año. No es el mejor pronóstico los quemados, pero las queratoprótesis le dan visión durante un tiempo, ojalá que ya lleva 2 años. La cirugía es reconstruirle prácticamente el segmento anterior. Yo siempre que pongo, y es lo que hay que hacer, siempre que se coloca una queratoprótesis de Boston o de Tolman tipo 1,
se le hace obviamente una colocación de válvula y una vitrectomía completa con resección de la membrana limitante de la hialoides posterior. Para eso, bueno, manejo básico de una vitrectomía, no necesitan hacer vitrectomistas, pero se le puede hacer una vitrectomía, una corvitrectomía y una aspiración de la hialoides posterior. Y para terminar, ya habiéndome pasado un poco, el trauma del segmento anterior involucra un grupo bastante heterogéneo de situaciones. La verdad que es difícil hacer trabajos prospectivos con muchos números de casos, porque son muy difíciles de seleccionar, no hay criterios definidos, no existen medidas de evolución que se puedan cuantificar, hay variación de los tiempos de evolución de tratamiento, lo que hace que el trauma sea muy difícil, que en el trauma del segmento anterior, y encontrar evidencia científica certera en la bibliografía. Y para terminar, el manejo adecuado por un cirujano entrenado es la clave, o el abordaje multidisciplinario en estos traumas complejos, tener un equipamiento completo de quirófano, restaurar siempre la anatomía del segmento anterior, evitando la iatrogenia, tener en cuenta el compromiso del segmento posterior, que siempre hay o puede haber asociado a estos traumas del segmento anterior, tener en cuenta el apoyo psicológico que los pacientes de trauma requieren, la contención familiar también que los pacientes requieren o los familiares requieren, y después, bueno, además está decir las implicancias médico-legales del trauma, y hacer hincapié, y yo lo hago siempre, y acá en este auditorio de especialistas en glaucoma, estén felices porque lo más importante del ojo, yo creo que es esto, es prevenir o evitar en el trauma, hacer hincapié a los oftalmólogos que hacen trauma en el manejo de la presión ocular, ya que el pronóstico visual final de estos pacientes recae en el estado final del nervio óptico. Muchas gracias.